Por ahora, eso era más que suficiente. Pronto, el ritmo de la respiración de Salvia cambió, indicando que se había quedado dormida. Ardila vigilaba el campamento, inmóvil, y como siempre, un poco distante. Con su pelo plateado y piel clara, parecía una estatua de alabastro. Solano suspiró. Dudó un momento antes de fijar su mirada en Ardila. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Ardila lo miró de reojo y se encogió de hombros. La falta de respuesta audible indicaba claramente que recordaba su habilidad para ver en la oscuridad. Solano se preguntó si lo que realmente quería preguntar era demasiado personal. Lo consideró por un momento. Pensé que ustedes, los legados, entraban al encantamiento con todo un arsenal heredado de recuerdos. O sea, se supone que esa es su principal ventaja. ¿Cómo es que solo tenías 3? Ardila guardó silencio unos instantes. En realidad, solo tenía 2. La cuerda vino de Salvia. Solano levantó una ceja. Ah, ya veo. Al darse cuenta de que su respuesta no era muy clara, Ardila añadió. Perdimos la mayoría de nuestros recuerdos cuando mi padre falleció. Los que quedaron se vendieron uno por uno a lo largo de los años para mantener a flote a la familia. Esta espada y esta armadura vinieron de mi primera pesadilla. Ah, ¿con qué eso era? Pensó Solano. Se dio cuenta de que la caída del clan Llama Inmortal podría haber sido más grave de lo que había imaginado. Aún así, algo no le cuadraba. Seguro que, con la reputación y la posición de tu clan, había otras formas de conseguir dinero. Ardila se mantuvo tranquila y serena. Su voz era clara, pero firme. Había otras razones. Entonces, inesperadamente, giró la cabeza hacia él. ¿Puedo hacerte yo una pregunta ahora? Solano tragó saliva. Sí, adelante. Ardila inclinó la cabeza. ¿Cómo supiste que soy un alegado? Solano parpadeó. Esperaba algo más personal, algo sobre él. Simple. Escuché a Lázaro mencionarlo. Estaba reprimiendo a otros durmientes para que te trataran con respeto. Ella asintió y se dio la vuelta. Solano no sabía qué pensamientos se escondían detrás de sus tranquilos ojos grises. Pasó un rato antes de que se animara a hacer la pregunta que realmente quería hacer. Antes, se aseguró de que Salvia estuviera profundamente dormida y bajó la voz. ¿Puedo hacerte otra pregunta? Y continuó. ¿Por qué te echas esa carga encima con ella? La comisura de los labios de Estrella Cambiante se curvó ligeramente. ¿Por qué? ¿Tú no lo harías? Solano apretó los dientes, sintiendo cómo el defecto empujaba la respuesta sincera fuera de su boca. No. Para ser honesto, quiso creer hasta el último momento que la respuesta sería sí. Pero una de las cosas que había perdido después de la pesadilla era la capacidad de mentirse a sí mismo. La verdad era cruel. No era que Solano no sintiera lástima por la chica ciega o no quisiera ayudarla. Era solo que sabía con certeza que simplemente no era algo que él pudiera hacer. Apenas podía salvarse a sí mismo. Mucho menos cargar con una persona indefensa a través del reino del sueño. Si lo intentara, simplemente morirían juntos. Aún así, no pudo evitar sentirse un poco decepcionado consigo mismo. Ardila, sin embargo, no pareció juzgarlo. No mostró ninguna reacción. Simplemente respondió la pregunta ella misma. Porque quiero. Esa no era la respuesta que Solano esperaba escuchar. Había estado preparado para que Ardila le diera un sermón sobre la virtud y la compasión, o revelara alguna forma secreta de hacer que la habilidad aparentemente débil de Salvia fuera increíblemente útil. Sin embargo, no hizo ninguna de las dos cosas. Ardila esperaba que él creyera que estaba arriesgando su vida, hasta el punto de sacrificar un recuerdo tipo armadura despertada, porque era algo que simplemente quería hacer. Solano dudaba. La gente no era tan desinteresada. Al principio, descartó su respuesta por considerarla evasiva. Pero cuanto más pensaba en ello, más inquieto se sentía, porque tal vez, en realidad, era la verdad. Debido a las circunstancias de su vida, Solano nunca había hecho cosas realmente porque quisiera. La mayoría de las veces, las hacía porque necesitaba hacerlas.
Nunca era una cuestión de querer. Siempre era una cuestión de tener que. Para él, esta era una regla básica de la vida. ¿Pero lo era realmente? ¿O era solo una cuestión de perspectiva? Ardila tenía ciertas ventajas por su crianza, pero no eran tan grandes como él había imaginado. No tenía riqueza ni un arsenal de reliquias que la potenciaran. Sin embargo, sí tenía una mentalidad diferente a la de Solano. No era imposible que tuviera el atrevimiento de ignorar la necesidad en favor de algo tan frívolo como el deseo, y hacer cosas que una persona normal como Solano nunca haría, como ayudar a una chica ciega simplemente porque eso era lo que Ardila quería hacer. Quizás esa mentalidad era la mayor ventaja de todas. Quizás esa era la verdadera barrera que separaba a los legados del resto. Eso era mucho en qué pensar. Sin embargo, antes de que Solano pudiera ordenar sus ideas, Ardila volvió a hablar de repente. Mi turno. Solano se preguntó si eso significaba que ella iba a hacerle una pregunta. Y sí, a eso se refería. Estrella Cambiante se giró de nuevo hacia Solano. ¿Conoces la leyenda de Odiseo? ¿Qué clase de pregunta rara era esa? ¿Por qué preguntaría algo así? Desconcertado, Solano negó con la cabeza. Entonces, recordando que ella no podía verlo. No. Ardila suspiró y se dio la vuelta. Unos momentos después dijo suavemente. Odiseo fue un héroe en una guerra antigua. En las leyendas, algunos humanos de esa época tenían poderes parecidos a los de los despertados. Aquiles, con un aspecto de cuerpo indestructible. Diomedes, que era tan feroz que hasta el dios de la guerra le tenía cuidado. Áyax, que era tan fuerte como un gigante. Odiseo no era el más fuerte ni el más valiente. Sin embargo, era el más astuto. Solano parpadeó mirando fijamente a la chica de pelo plateado. ¿De dónde salió esto? ¿Por qué de repente habla tan bien? Mientras tanto, Ardila continuó. Al final, la astucia de Odiseo terminó la guerra y se preparó para navegar a casa. Sin embargo, los dioses lo maldijeron a vagar sin fin por los mares, sin poder regresar jamás. A lo largo de los años sobrevivió a un horror tras otro y perdió a todos sus compañeros. Luego naufragó y se encontró en una isla donde vivía la hermosa ninfa Calipso. La voz etérea y extrañamente melancólica de Estrella Cambiante resonó en la oscuridad, creando una atmósfera cautivadora. Solano no pudo evitar escuchar con la máxima atención. Calipso se enamoró de Odiseo y lo invitó a su palacio. Durante muchos años vivieron juntos en armonía. La isla era como un paraíso, lleno de todo tipo de maravillas, manjares y placeres. Mientras la amorosa Calipso estuviera a su lado, Odiseo era incluso inmortal. Pero, cuanto más tiempo se quedaba, más tiempo pasaba sentada en la orilla, mirando el mar con ojos desolados. Ardila sonrió. Al final, Odiseo construyó una balsa improvisada y abandonó la isla, dejando atrás todos sus placeres, a la más hermosa ninfa e incluso su inmortalidad. Así que mi pregunta es, ¿por qué se fue? Solano parpadeó. Pensó, ¿qué? ¿Qué clase de juego mental era ese? Incluso consideró que Ardila se estaba burlando de él, pero no parecía ser el caso. Parecía que estaba sinceramente interesada en la respuesta. Pensó un poco y luego habló sin mucha convicción. ¿Quizás fue porque estaba lejos de casa? Una sonrisa fugaz apareció en el rostro de Ardila. ¿Lejos de casa? De acuerdo. Después de eso, se dio la vuelta y bajó la cabeza, volviéndose de nuevo como una estatua. Parecía que su conversación había terminado. Refunfuñando por dentro, Solano se acostó e intentó dormirse. Sin embargo, la imagen de Odiseo con sus ojos desolados seguía apareciendo en su mente. Después de un rato, susurró. ¿Y bien? ¿Logró volver a casa? Pronto Ardila respondió. Sí, regresó con su esposa y su hijo, y vivieron felices para siempre. Satisfecho, Solano sonrió y se giró de lado. Cuando ya estaba medio dormido, escuchó de nuevo la voz baja de Estrella Cambiante. Esta vez, era casi inaudible y sin rumbo, como si no fuera dirigida a nadie. Odiseo fue el primer humano en quebrar la voluntad de los dioses. Por la mañana, Solano y Ardila fueron los primeros en levantarse. Mientras salía el sol,
y el mar se retiraba, hicieron una fogata y empezaron a preparar un desayuno sencillo. Como Salvia todavía dormía, no hablaron mucho entre ellos. Era como si la conversación de la noche anterior no hubiera ocurrido. Sin embargo, después de un rato, de alguna manera terminaron hablando del plan para los próximos días. Ardila tenía algunas ideas. Con lo que nos dijiste de los carroñeros amontonándose hacia el oeste, el paso lógico sería empezar a movernos hacia el este tan pronto como podamos. Claro, el norte y el sur también son aceptables, pero eso no pondrá tanta distancia entre nosotros y el enemigo. Solano asintió de acuerdo con esa lógica. Hemos explorado un poco hacia el este, pero no lo suficiente como para llegar con seguridad al siguiente punto elevado en un día. Por eso, lo mejor sería pasar el día explorando un camino hacia ese grupo de acantilados de allá y mover el campamento mañana. Solano suspiró. ¿Tienes idea de dónde estamos? ¿Habrá una ciudadela humana hacia el este? Ardila negó con la cabeza. Nunca he oído hablar de una región que encaje con las características de este lugar. De cualquier forma, tenemos que movernos para averiguar más. O encontraremos una ciudadela, nos toparemos con un portal no conquistado, o moriremos. El este es una dirección tan buena como cualquier otra. Además, es la más segura, porque hay una horda de monstruos hacia el oeste. En ese momento, Salvia se sentó de golpe. Tenía los ojos bien abiertos y la cara un poco pálida. Parecía nerviosa y emocionada. Ardila frunció el ceño. ¿Salvia? ¿Qué pasa? La chica ciega se volvió hacia ellos y sonrió. Una visión. Tuve una visión. ¿Como un sueño profético? Pensó Solano, intentando asimilar esta nueva realidad de que alguien pudiera ver el futuro, o el pasado. Mientras tanto, Estrella Cambiante estiró la mano, como preparada para invocar su espada. ¿Estamos en peligro? Salvia negó enérgicamente con la cabeza. No es eso. Gente. Vi un castillo lleno de gente. Sonrió y señaló con el dedo. No sé qué tan lejos esté, pero estoy segura que está en esa dirección. Solano y Ardila se miraron, sin saber si alegrarse o quedarse de piedra. El dedo pequeño y delicado de Salvia apuntaba con seguridad hacia el oeste. El oeste era la dirección más peligrosa. Estaba plagado de criaturas de pesadilla. Pero, ¿y si esa era la ciudadela más cercana? ¿Valía la pena arriesgar sus vidas por la visión de Salvia? Solano no quería arriesgarse, pero sospechaba que Ardila tendría una opinión diferente. Miró de reojo a la chica, que agarraba la empuñadura de su espada con una mirada decidida en su rostro. Salvia acababa de revelar su visión profética que le indicaba dónde Ardila, Solano y ella podrían encontrar la civilización. Varados en un rincón desconocido del reino del sueño, esperaba que fueran buenas noticias. Y, sin embargo, sus compañeros no estaban celebrando. No necesitaba ver sus caras para saber que algo andaba mal. En el silencio que siguió, la sonrisa desapareció lentamente del rostro de Salvia y fue reemplazada por confusión. ¿Qué pasa? No parecen muy contentos. Solano suspiró. No pasa nada. Es que esa dirección es la que queríamos evitar. Hizo una pausa y luego explicó. De ahí vine ayer. Hay muchos carroñeros por allá abajo. La cara de la chica ciega se descompuso. Ardila, que los escuchaba en silencio, le dirigió una mirada indescifrable antes de volver su atención a Salvia. Cuéntanos más sobre el castillo con el que soñaste. Un rastro de la emoción anterior volvió a los ojos de Salvia. Con un asentimiento serio, empezó a describir su visión. Soñé con una ciudad enorme y en ruinas, hecha de piedra desgastada. Estaba rodeada por murallas altas e impenetrables. Una gran variedad de monstruos andaban por sus calles estrechas. En el centro de la ciudad había una colina, y en esa colina se alzaba un magnífico castillo. Sonrió. Pero no había monstruos en el castillo. En cambio, estaba lleno de gente. No estoy segura de que eran despertados. Algunos vigilaban las murallas, otros vivían sus vidas sin preocupaciones. Había comida, seguridad y risas. Solano se cruzó de brazos
Ese castillo sonaba como un paraíso, si es que realmente existía. Podría resolver todos sus problemas. Solano carraspeó. ¿Viste algo más? Salvia frunció el ceño, intentando recordar. Luego, su rostro se iluminó. Sí, vi a Solano guiándome a través de las puertas del castillo. Eso significa que lo lograremos. Una sonrisa brillante apareció en su rostro de muñeca, irradiando tanta alegría que Solano no pudo evitar esbozar una sonrisa él también. Por dentro, sin embargo, estaba dándole vueltas a cierto detalle de la visión de Salvia. Era que, al hablar de llegar al castillo, la chica ciega solo los mencionó a ellos dos. ¿Había algún significado detrás de eso? ¿El sueño solo le mostró pequeños fragmentos o era una señal de que Ardila, por alguna razón, no estaría con ellos cuando llegaran a la tierra prometida? Solano giró un poco la cabeza y miró disimuladamente a Ardila, tratando de ver si ella también había notado esa pequeña diferencia. Estrella Cambiante, sin embargo, estaba tan enigmática como siempre. Sin mostrar mucha emoción, pensó por un momento y luego asintió lentamente. De acuerdo. Entonces, iremos al oeste. Si a ella no le preocupaba que Salvia la hubiera omitido de la visión, ¿por qué debería preocuparle a él? Mientras el mar seguía retrocediendo, desayunaron y luego pasaron un rato planeando el viaje y preparándose para abandonar el campamento temporal. En el proceso, Solano tuvo la oportunidad de conocer un poco mejor a las chicas. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo de repente, que casi le hizo estallar la cabeza de la confusión. Esa revelación alucinante tenía que ver con Ardila. Cuando se conocieron por primera vez frente a las puertas de la academia, Solano se había formado una cierta impresión de la chica segura y distante. Más tarde, su comportamiento y las diferentes revelaciones sobre el pasado de Estrella Cambiante solo sirvieron para reforzar esa impresión. Ardila parecía existir un poco apartada del mundo. Era misteriosa, distante y bastante fría. Su carácter callado y sus extrañas formas de hablar hacían que las personas que interactuaban con ella se sintieran nerviosas e inquietas, a menudo revelando más de lo que habían planeado. Cuanto menos hablaba, más parecía saber. Esa confianza silenciosa e indiferente era imponente y, a veces, incluso agobiante. Sin embargo, esa impresión resultó ser completamente equivocada. La verdad detrás del asunto no tenía nada que ver con ser fría y distante. Después de hablar un poco más con ella y observar sus interacciones con Salvia, Solano se dio cuenta de que Ardila era simplemente una persona increíblemente, ridículamente, dolorosamente torpe socialmente. Casi se desmaya. Su actitud distante no provenía de su origen ni de su fuerza. Simplemente no sabía cómo actuar como la mayoría de los otros chicos de su edad. No podía encajar. Era como si no tuviera idea de cómo hablar con la gente. Cada vez que intentaba comunicar algo, usaba las palabras equivocadas o se trababa a mitad de la frase y se quedaba en silencio. Su tono nunca coincidía con lo que intentaba decir. A menudo, olvidaba poner las entonaciones correctas en su discurso, haciendo que las preguntas sonaran como afirmaciones o viceversa. A eso se sumaba el hecho de que, como muchas personas introvertidas, Ardila no tenía la costumbre de mostrar abiertamente sus emociones. No es que no tuviera sentimientos, es que era realmente mala expresándolos. Como resultado, su rostro siempre parecía frío y neutral. Por eso, la mayoría de las veces, simplemente elegía hablar lo menos posible o no hablar en absoluto. Todo eso sumado y multiplicado por su rareza general, fue en última instancia responsable de crear la falsa imagen de una princesa de hielo misteriosa e inaccesible, cuando en realidad era simplemente tímida y completamente inepta para comunicarse con la gente. Después de llegar a esa conclusión, Solano hizo todo lo posible por evitar mirar fijamente a Ardila con los ojos muy abiertos, pero aún así fracasó. Apenas logró evitar quedarse con la boca abierta. Solano negó con la cabeza y pensó para sí mismo. ¿Pero qué? Eso no encaja con cómo debería actuar la estudiante número 1. Ardila es una leyenda, una heroína. Es el tipo de persona que sería la protagonista de cualquier historia.
Y, sin embargo, su personalidad no encaja con eso. En su mente, Ardila definitivamente había sido el tipo de persona que sería el personaje principal de cualquier evento. En el centro de atención, siempre había gente segura y fuerte como ella y Lázaro. Personas como él y Salvia, por otro lado, estaban destinadas a existir lejos, en segundo plano. Ahora, sin embargo, no. Esa idea también estaba equivocada. El hecho de que Estrella Cambiante tuviera problemas para expresarse y le faltaran habilidades sociales no significaba que no fuera fuerte. De hecho, podría significar lo contrario. Aún así, había logrado todo eso, pero con esa dificultad adicional, seguía siendo peligrosa. Quizás incluso más peligrosa de lo que inicialmente esperaba. Si ella no era la heroína valiente, la verdad era que Solano no sabía qué motivaba a Ardila. En ese momento, Ardila finalmente notó que Solano la estaba mirando fijamente. Lo miró y, después de una larga pausa, preguntó con un tono sin emoción. ¿Qué? Él parpadeó, saliendo de esta repentina avalancha de pensamientos, y se aclaró la garganta. Nada. Solo iba a preguntar cuándo nos vamos. Ardila hizo una pausa y se giró hacia la boca de la cueva. Parecía estar pensando en algo, haciendo cálculos silenciosos en su cabeza. Pronto. Solano rió por dentro. ¿En serio no puede decir más de una palabra? Era claramente la líder de su improvisado grupo y, sin embargo, increíblemente tímida. No tenía sentido. Totalmente desconcertado, Solano ocultó sus emociones y sonrió. De acuerdo. Con la luz gris de la mañana, dejaron la colina y se aventuraron hacia el oeste, desandando el camino del día anterior. Como ya conocían la ruta, el pequeño grupo avanzó rápido. Ardila iba al frente, con la mano en la espada, lista para atacar en cualquier momento. Un poco detrás de ella iba Solano. Esta vez, a él le tocó la responsabilidad de sostener la cuerda dorada y guiar a Salvia. Por supuesto, quien realmente los guiaba, ¿o qué? ¿Persona? ¿Criatura? Era su sombra. Esta exploraba adelante, observando cuidadosamente el laberinto en busca de señales de peligro. El laberinto era igual que antes, confuso y aparentemente interminable. Hojas carmesí de coral sobresalían del lodo negro, creando un bosque vasto y enmarañado. Sin embargo, hoy algo se sentía diferente. Solano no sabía explicar bien cuál era esa diferencia. Quizás era solo su imaginación, quizás su ansiedad lo hacía ver el mundo de forma más pesimista, pero tenía el incómodo presentimiento de que era solo cuestión de tiempo antes de que fueran atacados por monstruos. Efectivamente, unos momentos después, un gruñido feroz resonó por el laberinto. El sonido ahogado se convirtió en un cascabeleo inquietante. La sombra de Solano fue la primera en oírlo, pero fue solo cuestión de segundos, hasta que el ruido llegó también a los oídos de Ardila y Salvia. Solano sintió que la mano de Salvia lo agarraba con más fuerza. Imaginó que debía estar aterrada, y sintió una punzada de culpa por haber expresado su deseo de abandonarla la noche anterior. Ardila se puso en guardia, enderezó la espalda y miró hacia atrás a sus compañeros. Quizás todavía podamos evitar a estos monstruos. Solo tenemos que tener cuidado. Solano sabía que su optimismo no tenía fundamento, ya que su sombra acababa de toparse con una masa de carroñeros enormes y hambrientos. No iban a salir de allí sin pelear, y no estaban equipados para ganar. Estaban perdidos. ¡Alto! Susurró Solano, observando al grupo de buscadores a través de su sombra. Tan pronto como la palabra salió de sus labios, Ardila sacó su espada. Después de estudiar los alrededores por un segundo, volteó la cabeza y lo miró con una pregunta en los ojos. Salvia, mientras tanto, se quedó helada y levantó su báculo con duda. Solano contó los monstruos. 1, 2, 3, 5. Las enormes bestias parecían las más débiles del grupo, parecidas a la que él había matado. Sin embargo, sus heridas no eran tan notorias ni terribles.
Cada una era una amenaza mucho mayor que la criatura destrozada de antes, y había al menos media docena. Hay buscadores en el camino. 6 de ellos se mueven lentamente hacia nosotros. Ardila miró hacia adelante. Tenía una expresión calculadora. ¿Ya terminaron con el cadáver? Solano pensó un momento y luego negó con la cabeza. No lo creo. Pero quizá ya no hay suficiente carne para todos. Así que algunos rezagados no tuvieron más opción que irse con el estómago vacío. Ardila asintió y señaló un camino cercano que se dividía. Los rodearemos. Los 3 durmientes avanzaron deprisa y cambiaron de camino, manteniendo una buena distancia del grupo de monstruos. Tensos y serios, siguieron caminando, intentando mantener el rumbo y no perderse en el laberinto. Sin embargo, durante la siguiente hora, se vieron obligados a desviarse en direcciones al azar una y otra vez para evitar a otros buscadores. No estaban avanzando de verdad y estaban tan cerca de la estatua gigante como cuando empezaron. En algún momento estaban recuperando el aliento cerca de uno de los muchos callejones sin salida del laberinto carmesí. No tuvieron más opción que esperar, ya que un gran número de criaturas pasaba cerca de su escondite, separadas de ellos por un largo y retorcido pasaje de coral. Solano suspiró y negó con la cabeza. No podemos seguir así. A este paso nunca llegaremos a un lugar seguro antes del atardecer. Salvia fue la primera en reaccionar. Quizás deberíamos regresar. Era una sugerencia razonable, pero Solano no quería aceptarla. Ardila pensaba lo mismo. Mañana será aún más difícil. Tenía razón. Para mañana, habría todavía más buscadores inundando el laberinto. Salvia estaba desesperada. ¿Entonces qué hacemos? Ardila ladeó la cabeza, pensativa. Después de un rato, se volteó hacia Solano. Pelear. ¿Pelear? Solano intentó ocultar su incredulidad. ¿Pelear contra docenas de esas monstruosidades? ¿Estaba loca? Sé que eres hábil con la espada, pero ¿olvidaste que cada una de esas cosas tiene un rango superior al nuestro? No sobreviviremos a una pelea contra tantos. Ardila asintió. Evitamos los grupos grandes. Eliminamos a los más pequeños. Si hay 1 o 2, tenemos una oportunidad. Solano quiso replicar, pero no encontró una buena razón. Al final, se rindió. Está bien. Ardila lo miró fijamente un rato. ¿Estudiaste el cadáver del buscador que mataste? ¿Qué quería decir con eso? Un poco sorprendido, Solano negó con la cabeza. No. Estaba demasiado ocupado con el dolor e intentando ponerse a salvo antes de que regresara el mar. ¿Y por qué estudiaría un cadáver? Entonces recordó vagamente que Río había mencionado algo sobre eso. Pero antes de que pudiera recordarlo bien, Ardila volvió a hablar. Los buscadores tienen 3 puntos débiles en sus cuerpos. El primero es obvio, sus articulaciones. Cualquier cosa que necesite ser flexible no puede ser demasiado rígida, así que hay huecos en la armadura sobre las articulaciones. Al atacar las articulaciones, puedes disminuir su movilidad y capacidad de ataque. Entonces, al estudiar un monstruo muerto, uno podía entender mejor sus fortalezas y debilidades. La idea era tan obvia que Solano se regañó a sí mismo por no haberse dado cuenta antes. Ardila continuó con su explicación. El segundo punto débil es parecido. Es donde el torso se conecta con el caparazón. Si logras golpear ese punto con precisión, puedes herir gravemente a un buscador y causarle un daño serio a su cuerpo. Sin embargo, a menos que logres cortar su espina dorsal, la herida no será mortal. Todavía podrá luchar por un tiempo. Solano no pudo evitar notar que la torpeza de Ardila parecía desaparecer cada vez que hablaba de cosas sobre las que se sentía segura, como héroes antiguos, o matar cosas. Encontró esa verdad intrigante. El último punto débil está en su espalda, aproximadamente al nivel de los ojos. Hay una cavidad ligeramente cóncava y descolorida en su armadura. Es donde se conectan varias placas de la armadura. La quitina allí es comparativamente delgada. Si puedes atravesarla, puedes destruir el cerebro directamente. Eso será un golpe mortal. Esa información táctica podría ser cierta, pero Solano no estaba seguro de que fuera útil. Ese punto débil estaba demasiado alto para ser alcanzado por un humano. Después de todo, los buscadores medían más de 1,80 m.
Fue como si Ardila le hubiera leído la mente. Ese punto débil es muy difícil de alcanzar. Rodear a un buscador es casi imposible debido a su tamaño, velocidad y el alcance de ataque de sus pinzas. Lo miró. Si nos topamos con un solo buscador, yo seré la carnada. Mi tarea será hacer que se dé vuelta y luego sujetarlo, exponiendo el tercer punto débil. Tu tarea será matarlo. Solano tragó saliva. ¿Y si son dos? Como de costumbre, Ardila hizo una pausa antes de responder. No te mueras. No pasó mucho tiempo antes de que no les quedara más opción que intentar pelear contra un buscador. Detrás de ellos, había un largo tramo del laberinto sin desvíos adecuados a los que pudieran recurrir. Delante, había un pequeño claro con solo otro pasaje que salía de él. No muy lejos, dentro de ese pasaje, un enorme buscador se movía lentamente hacia ellos. Solano describió rápidamente la situación y esperó la opinión de Ardila. Sin mucha demora, ella asintió. Pelearemos en el claro. Después de eso, Ardila guió suavemente a Salvia hacia la pared del laberinto y le ayudó a encontrar un lugar para sentarse. Espera aquí. Volveremos. Mientras Ardila se disponía a alejarse, Salvia la agarró de la mano. Su cara estaba pálida y tensa. Ardila, tú, ten cuidado, ¿sí? Ardila parpadeó e inclinó un poco la cabeza. Luego sonrió. Claro. Con eso, ella y Solano se dirigieron apresuradamente hacia el claro. Para cuando llegaron allí, el buscador estaba a segundos de aparecer. La sombra de Solano salió volando del pasaje y volvió a unirse a sus pies. Sin tener que discutirlo con Ardila, se escondió rápidamente entre las sombras y esperó allí, buscando una oportunidad para atacar. Ardila, por otro lado, caminó tranquilamente hacia el centro del claro y se quedó parada allí, con los hombros relajados y la espalda recta. Una elegante espada larga apareció en sus manos, apuntando descuidadamente hacia el suelo. Sin saber qué más hacer, Solano repitió en silencio las palabras de ella. No te mueras. Un segundo después, el buscador entró en el claro. Cuando sus pequeños ojos vieron a Ardila, una luz malvada se encendió en ellos. Sin perder ni un segundo, el enorme monstruo chilló y se lanzó hacia adelante para atacar. Su enorme pinza se disparó hacia adelante con una velocidad aterradora, rasgando el aire a su paso. Ardila rápidamente se hizo a un lado, esquivando la pinza. Luego saltó hacia atrás, apartándose del camino del monstruo que se abalanzaba. Al mismo tiempo, su espada brilló en el aire, cortando profundamente la articulación de una de las patas delanteras del buscador. Sangre azulada salpicó el suelo. Claro que esta pequeña herida era muy insignificante como para frenar al buscador. Con una agilidad sorprendente, giró y dio un golpe lateral aplastante. Ardila, que apenas había logrado caer de pie, no tuvo más opción que desviar el golpe con su espada. Consiguió dispersar la mayor parte del impacto sosteniendo la hoja en el ángulo correcto, pero la fuerza restante fue suficiente para hacerla perder el equilibrio. En ese momento, la segunda pinza cayó. En lugar de intentar recuperar el equilibrio, Estrella Cambiante aprovechó la caída y dio una voltereta sobre una mano, logrando distanciarse un poco del monstruo. Su espada se lanzó de nuevo. El ataque de seguimiento vino casi de inmediato. Sin embargo, a Solano ya no le importaban los detalles. Lo único que le importaba era que, con esa arriesgada serie de esquives y saltos, Ardila había logrado dar la vuelta hasta el lado opuesto del claro, obligando al buscador a darle la espalda a la sombra en la que él se escondía. Apretando los dientes, Solano se lanzó hacia adelante. ¿Es ahora o nunca? Antes de que Estrella Cambiante terminara su último esquive, antes de que la pinza del buscador se estrellara sobre ella desde arriba, antes de que Solano tuviera tiempo de asustarse, acortó la distancia entre él y el monstruo y saltó con todas sus fuerzas, aterrizando sobre su caparazón. Luego usó todo su peso para lanzar una mano hacia adelante. La espada azul apareció brillando en su mano y de inmediato fue tragada por la sombra. Un instante después, la hoja oscura golpeó justo en el hueco cóncavo y descolorido de la armadura del buscador. Con un crujido, la quitina se rompió, permitiendo que la punta de la espada se hundiera profundamente en el cuerpo del buscador.
El monstruo se estremeció y luego cayó pesadamente al suelo. Solano salió despedido de su caparazón, aterrizando en el barro con una voltereta. Eso fue casi fácil. ¿Ya había terminado? Como si le respondiera, la voz del encantamiento resonó en el aire. Has matado a una bestia despertada. Tu sombra se hace más fuerte. Solano estaba tirado en el barro, mirando al cielo. Ni siquiera tuvo que recuperar el aliento, ya que toda la pelea duró menos de 10 segundos de principio a fin. Nadie estaba muerto, herido ni siquiera magullado. Bueno, excepto el buscador de caparazón. No se imaginaba una batalla que saliera tan bien. Echó un vistazo al cadáver del monstruo para asegurarse de que estaba muerto. Luego invocó las runas y miró la cantidad de fragmentos de sombra que tenía. Fragmentos de sombra. 16 de 1000. Parecía que todo había salido perfecto. La poderosa bestia despertada murió así como si nada. Y, aunque Ardila hizo la mayor parte del trabajo, fue él quien dio el golpe mortal. Se preguntó por qué la vida no podía ser siempre tan fácil. Solano se puso de pie y guardó la espada azul. Entonces, recordó las palabras que Haz Azul le había dicho una vez. Nadie puede sobrevivir solo en el reino del sueño. En aquel entonces, tomó nota de su consejo, pero no lo creyó. Después de todo, siempre se había esforzado por arreglársela solo, sin permitirse depender de nadie. En la mente de Solano, ese era el verdadero significado de la fuerza. Sin embargo, ahora empezaba a sospechar que esa lógica estaba equivocada. De hecho, tener a alguien con quien compartir las cargas marcaba la diferencia entre el cielo y el infierno aquí, en el reino del sueño. Si hubiera estado solo, luchar contra un solo buscador podría haber sido su fin. Del mismo modo, aunque Ardila era mucho más hábil que Solano, le habría sido muy difícil derrotar sola al monstruo acorazado, ya que su punto más débil estaba fuera de su alcance. Pero juntos lo habían logrado con relativa facilidad. El todo era más grande que la suma de las partes. En otras palabras, había una fuerza en el grupo que superaba el poder individual. En ese sentido, poder depender de un grupo no era una señal de debilidad, sino, por el contrario, una faceta importante de la fuerza personal. Los lobos solitarios siempre estarían en desventaja. Esa era otra lección que aprender. ¿Sería posible que solo hubiera valorado las virtudes de la autosuficiencia porque no tenía otra opción? Solano se acercó a Ardila y comprobó si estaba bien. Aparte de un ligero daño en su ropa improvisada de algas, todo parecía estar en orden. Ella miró a Solano. ¿Recuerdo? Él negó con la cabeza. Ardila suspiró. Parecía que estaba un poco impaciente por conseguir su propia armadura. Si Solano fuera un caballero, le habría sugerido prestarle el manto del titiritero por un tiempo, pero por desgracia no lo era. Esa armadura era muy valiosa y le había costado mucho. Además, a diferencia de Estrella Cambiante, la imagen de Solano vistiendo solo un taparrabos de algas habría sido más perturbadora que agradable a la vista. Así que no dijo nada. Mientras tanto, Ardila se dirigió hacia el buscador muerto y dijo sin volver la cabeza: Trae a Salvia. Con un suspiro, Solano se dio la vuelta y salió del claro. Pronto, se acercó al lugar donde la chica ciega esperaba pacientemente su regreso. Al oír sus pasos, ella se sobresaltó y levantó la cabeza. ¿Solano? Solano frunció el ceño. Pensó para sí mismo. ¿Cómo me reconoció? Debe ser por mi forma de caminar. Sí, soy yo. Todo ha terminado. Vamos, te llevaré con Ardila. Usando el bastón de madera, Salvia se levantó y se volvió hacia él. ¿Están bien? Solano sonrió. Claro, nos encargamos de ese bicho en un santiamén. Ni un rasguño. Salvia sonrió con visible alivio. ¡Qué bien! Cierto. La cuerda. Solano tomó la cuerda y guió a la chica ciega de vuelta al claro. Por el camino, se sintió un poco raro. Con la delicada chica caminando detrás de él, no pudo evitar pensar en su hermana pequeña. Cuando era niña, solía seguirlo a todas partes también, como si estuvieran pegados. Mientras el dolor familiar le apuñalaba el corazón, Solano apretó los dientes e intentó pensar en otra cosa. Todo eso era parte del pasado de todos modos. De vuelta en el claro,
Ardila había terminado de romper el caparazón del buscador. El brillante fragmento de alma ya estaba en su mano. Sin decir nada, se lo lanzó a Solano. Él atrapó el cristal y la miró sorprendido. ¿Por qué me lo das a mí? Ardila parpadeó y se quedó callada unos segundos. No tengo bolsillos. Todavía un poco confundido, Solano guardó el fragmento de alma en su mochila. Se preguntó por qué ella simplemente no absorbería el fragmento. Abrió la boca para hacer la pregunta, pero ella pareció darse cuenta de algo y añadió: Repartiremos el botín más tarde. Solano asintió. De acuerdo. Ardila, mientras tanto, se volvió hacia Salvia y dijo después de pensarlo un poco: Tuve cuidado. Salvia sonrió. Las palabras del hechizo de pesadilla resonaban una y otra vez en la cabeza de Solano. Tu sombra se hace más fuerte. Solano se sentía entre contentísimo y molesto. A lo largo del día, lograron matar a 3 buscadores más, cada vez sin mucho riesgo para nadie excepto para Ardila. El proceso fue prácticamente el mismo. Después de descubrir al monstruo, él se escondía en las sombras, mientras Ardila actuaba como carnada. Luego, cuando era el momento adecuado, Solano se acercaba sigilosamente y terminaba la pelea con un golpe preciso de la espada azul. Para cualquier otra persona, tal vez excepto Lázaro, bailar alrededor de una bestia despertada mortal habría sido una tarea muy difícil, que probablemente terminaría con la muerte del bailarín. Ardila, sin embargo, había logrado hacerlo una y otra vez aparentemente sin mucho esfuerzo. Además, su actuación se basaba únicamente en la habilidad, sin ninguna habilidad de aspecto involucrada. En ese sentido, ni siquiera Lázaro podría haberlo hecho mejor. Era rápida, tranquila y precisa. Cada movimiento que hacía estaba calculado y perfectamente sincronizado. Parecía entender por instinto el flujo y la lógica del combate, lo que le daba la capacidad de predecir aproximadamente qué acciones realizarían las bestias sin mente en los siguientes segundos. Entonces era solo una cuestión de habilidad física para evadirlas e incluso manipularlas hasta cierto punto. Solano siempre había sabido que la habilidad y la experiencia eran más importantes que la fuerza bruta, pero al observar a Ardila, comprendió vívidamente cuán vasta era la diferencia entre ellos. Aunque su aspecto divino le permitía a Solano ejercer más fuerza y velocidad que Estrella Cambiante, en una pelea real nunca tendría una oportunidad. Por supuesto, él también era una parte importante de cada encuentro. Su papel como el que remataba no era trivial, y no cualquiera habría podido lograr 4 muertes con 4 golpes. Aunque a Solano no le habían enseñado ninguna técnica elaborada, seguía siendo un luchador con cierta experiencia. Tenía buena coordinación física, intuición de combate y, lo más importante, una mentalidad tranquila. Sin mencionar el hecho de que solo pudieron emboscar a los buscadores tan eficazmente gracias a que su sombra los había explorado de antemano. En resumen, era una cooperación casi equitativa. Aún así, ver pelear a Ardila le hizo ver la realidad. Tratando de no desanimarse demasiado, Solano invocó las runas. Decía: fragmentos de sombra, 22 de 1000. Había ganado 8, solo hoy, lo que en su evaluación era excelente. Actualmente, estaban esperando al borde del camino del laberinto que llevaba directamente a la estatua gigante del caballero sin cabeza. Había un grupo de buscadores entre ellos y la estatua, moviéndose sin ninguna prisa. El atardecer estaba cerca, pero todavía tenían tiempo. Lentamente, los minutos pasaron. En algún momento, Ardila dio la orden de moverse. Ayudando a Salvia, Solano siguió a Estrella Cambiante y atravesó rápidamente el espacio abierto entre el laberinto y la estatua. Ahora, solo tenían que subir a ella. Sin embargo, no fue tan fácil. Escalar el monumento de más de 200 metros de altura habría sido difícil en circunstancias normales, pero ahora también tenían que subir a Salvia de alguna manera. Dejarla atrás hasta que estuvieran en la cima no habría sido seguro. Al final, Ardila y Solano se turnaron para tirar de la cuerda cada 20 metros más o menos. Salvia se agarraba a las rocas y esperaba hasta que subieran más alto, y luego el proceso se repetía. Fue lento y agotador, y al final, los músculos de Solano estaban adoloridos y casi le ardían.
pero lograron ponerse a salvo antes de que las aguas oscuras los arrastraran. Cuando la noche comenzó a caer, los 3 durmientes se sentaron en el centro de la plataforma circular de piedra y descansaron. Como no trajeron ningún material para hacer fuego y ya era demasiado tarde, no había forma de cocinar. Terminaron masticando tiras de carne seca, pasándose la botella de agua ilimitada. Después de un tiempo, Ardila le hizo una señal a Solano para que sacara el botín del día. Sacó los 4 fragmentos de alma brillantes y los puso en el suelo. Sin discutir, Estrella Cambiante movió 2 cristales en dirección a él y tomó 2 para ella. Luego le dio uno de los suyos a Salvia. Solano lo observó en silencio. Para cuando Ardila y Salvia absorbieron sus fragmentos de alma, él todavía no había hecho ningún movimiento para tomar los suyos. Después de un rato, sacó otro cristal de la mochila y movió los 3 hacia Ardila. La chica de pelo plateado lo miró sorprendida. ¿No quieres hacerte más fuerte? Solano sonrió. Claro que sí, pero estos no me servirán de mucho ahora mismo. No es ningún secreto que tú eres la principal fuerza de combate de nuestro grupo. Suspiró. Cuanto más fuerte seas, mejores serán nuestras probabilidades de sobrevivir. Además, no es un regalo, es un intercambio. Ardila levantó una ceja. ¿Un intercambio? ¿Qué quieres? Solano deliberó unos segundos antes de responder. Es bastante simple. Te daré estos fragmentos de alma y todos los demás fragmentos de alma que ganen el camino hacia ese castillo. Luego la miró a los ojos y dijo: a cambio, me enseñarás a pelear. Ardila sonrió burlonamente a Solano. ¿Crees que puedes soportarlo? No seré blanda contigo. Sinceramente, Solano no estaba seguro. Las habilidades de Ardila estaban tan por encima de las suyas que podría dejarlo agotado. Podría estar débil, adolorido y con un dolor constante. Pero fue él quien tuvo la idea. Sintió que el estómago se le revolvía y temió haberse metido en algo demasiado grande para él. Ardila se sentó frente a Solano y sostuvo los fragmentos de alma en sus manos. Él acababa de ofrecérselos a cambio de entrenamiento, y ella parecía lista para aceptar su oferta. Solo que, dada su reacción fría e indescifrable, Solano ya no estaba seguro de que fuera algo bueno. Solano se sintió un poco nervioso bajo su mirada, sabiendo que lo estaba evaluando. Con la habilidad y la perspicacia de Estrella Cambiante, no era difícil imaginar cuánto había deducido ella de su desempeño en la batalla. Tanto su nivel actual como su potencial futuro debían haber quedado prácticamente al descubierto frente a ella. ¿Serían suficientes para que valiera la pena enseñarle? Después de un rato, tomó los fragmentos de alma y asintió. De acuerdo. Solano sonrió felicitándose por un trato exitoso. No solo recibió mucho sin perder casi nada, sino que también logró crear una impresión algo favorable de sí mismo ante los ojos de Ardila y Salvia. En cuanto a actuaciones, esta fue genial. Sacrificar los fragmentos de alma no le costó nada, eran inútiles para él. Y, sin embargo, ahora parecía caritativo y orientado al equipo. Solano estaba orgulloso de haber logrado este ligero engaño a pesar de su defecto de conciencia clara. Sintió que finalmente empezaba a entender cómo funcionaba esto. Solano se frotó las manos. Entonces, ¿cuándo empezamos a entrenar? Ardila se encogió de hombros. Ahora. Solano parpadeó. ¿Hablaba en serio? Supuso que sí. En el tiempo que llevaban juntos, nunca había visto a Ardila bromear o ser sarcástica de ninguna manera. Aún así, después de su ardua caminata y el día luchando contra carroñeros, este parecía un momento inoportuno para empezar a practicar. Solano miró el sol, que ya casi había desaparecido. ¿Iban a entrenar en completa oscuridad? No era realmente un obstáculo para él. Estrella Cambiante, sin embargo... Empezaremos con algunas palabras. Eso será suficiente por hoy. Ardila miró a Salvia, que no sabía qué hacer. Salvia, tú también escucha. Solano y Salvia se volvieron hacia Ardila, escuchándola como 2 estudiantes obedientes. A pesar de que todos tenían más o menos la misma edad, Solano y Salvia sabían que, en términos de destreza marcial,
Su compañera tenía una autoridad tan superior a la suya como la fuerza de un dragón lo es a la de un gusano. Ardila pensó un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. El dominio del combate se puede dividir en dos aspectos. Uno es el cuerpo y otro es la mente. Entrenar el cuerpo no es fácil, pero es bastante simple. Todo lo que necesitas es repetición y experiencia. En una pelea, las cosas suceden tan rápido que un luchador no puede considerar cada detalle en el momento. Por eso tu técnica debe existir en tus músculos y huesos, tanto que casi se convierte en un instinto. Ardila miró a Salvia y luego a Solano. Vio con satisfacción que le prestaban toda su atención. Continuó. Pueden lograr los primeros resultados con la repetición. Luego, eso debe consolidarse con la experiencia. Mientras más experiencia tengan en batalla, más profundamente se grabará una técnica en su cuerpo. No hay otra manera. 1000 horas de entrenamiento no se comparan con una pelea real. Solo quienes sobreviven a incontables batallas pueden dominar su cuerpo de verdad. Para Solano, esta explicación tenía mucho sentido y, al mismo tiempo, ninguno. Por un lado, la idea de mejorar con la práctica era bastante lógica. Pero, por otro lado, lo que dijo Ardila hacía parecer que toda esa gente importante, con sus años de entrenamiento, no eran más que principiantes indefensos. Después de todo, por muy buenos que fueran sus maestros, no tenían experiencia real en combate. Pero, pensándolo bien, ella les había dado una paliza a todos, excepto a Lázaro, sin ninguna dificultad aparente. Así que quizá lo que decía era verdad. Sin embargo, eso planteaba otra pregunta. ¿Qué clase de vida había llevado Ardila para tener tanta experiencia en combate con solo 18 años? Solano pensó. Quizá no sea tan princesa como parece. Ardila caminaba de un lado a otro, con un aire más de general que de princesa. Entrenar la mente, sin embargo, no es nada simple. Eso es porque una vez que alcanzan cierto nivel de habilidad, la verdadera pelea ocurre en la mente. El resultado se decide a menudo antes de que tu cuerpo empiece a moverse. Y para dominar la mente, el primer paso es entender la esencia del combate. Sin embargo, muy poca gente lo entiende de verdad. Se detuvo bruscamente y se giró hacia Solano. ¿Cuál crees tú que es esa esencia? Solano dudó. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Nunca antes había oído la frase esencia del combate. Parecía muy abstracto y, sin embargo, tenía que haber una respuesta correcta. Si no, Ardila no lo habría preguntado. Si se tratara de alguien más de esos linajes importantes, habría estado tentado a decir alguna tontería como honor, valor o deber. Pero ya sabía que Ardila no encajaba en la imagen de aristócrata noble que él tenía en mente. Ella no era alguien que se guiara por palabras vacías. Después de 1 minuto más o menos, Salvia finalmente habló. La victoria. Y casi al mismo tiempo, Solano respondió. La supervivencia. Estrella Cambiante negó con la cabeza. No. Luego se frotó el cuello y los atravesó con una mirada fría y feroz. La esencia del combate es matar. Salvia se sobresaltó y abrió mucho los ojos. Solano frunció un poco el ceño. A Ardila, sin embargo, no pareció importarle. Con el mismo tono tranquilo, continuó. En el fondo, solo se trata de esto. Tú intentas matar a tu oponente y él intenta matarte a ti. Al final, uno de los dos morirá y el otro será el que mate. Todo lo demás es solo ruido. Sus palabras calaron hondo en el corazón de Solano y resonaron allí, haciendo que algo dentro de él vibrara y despertara. El estilo no importa. Las armas no importan. La razón y la intención no importan. Lo único que importa es ser el último que quede en pie. De esta manera, todo lo que hagas en combate debe verse como algo que sirve a uno de estos dos propósitos: matar a tu enemigo o evitar que el enemigo te mate a ti. Ardila bajó la mirada. Si puedes entender eso, tendrás la claridad suficiente para dominar la mente. El discurso reveló algo en Ardila que Solano no había notado antes. No era que fuera maliciosa o incluso particularmente brutal. Ardila podía ver el fondo de un asunto. No se dejaba impresionar por palabras bonitas o lenguaje adornado. Entendía la naturaleza de lo que hacía girar al mundo en su nivel más básico. Según la experiencia de Solano, la gente no llegaba a ese tipo de entendimiento por las buenas.
Era una mujer sin apariencias, y él estaba más convencido que nunca de que había alguna tragedia en el fondo de todo aquello. Obviamente, toda su familia había muerto, y, sin embargo, Solano tenía la sensación de que era algo más que eso. Ardila suspiró. Grábense bien estas palabras, piensen en ellas. Podemos empezar el entrenamiento físico por la mañana. Después del discurso de Ardila, Solano no pudo dormirse por un buen rato. Estaba acostado sobre la piedra fría, mirando en la oscuridad y pensando en lo que Ardila les había enseñado. Repetición, experiencia, claridad. Esas eran las 3 claves para convertirse en un guerrero temible. Las 3 eran importantes, pero la última era la más desconcertante. ¿De verdad cada batalla era tan simple como Ardila la había pintado? ¿No había nada en el corazón de ser un guerrero más que la fría voluntad de matar? Intuitivamente, sintió que así era. Esta verdad despiadada era, en cierto modo, una mezcla de todas las experiencias de su vida. Después de todo, para alguien como él, la vida no era más que una lucha constante por sobrevivir. Alguien siempre ganaba y alguien siempre perdía. El primero conseguía vivir unos días más. Al segundo, a nadie le importaba lo que le pasara. Claro, la vida era la vida y el combate era el combate. Para la mayoría de la gente no eran lo mismo. Pero, ¿qué pasaba con los despertados? El único propósito de su existencia era luchar contra las criaturas de pesadilla. Muy pocos podían escapar a ese destino. Después de llegar a la academia, Solano se permitió pensar que había escapado al destino de tener que luchar siempre al borde de la supervivencia. Pero ahora, parecía que solo había cambiado una batalla por otra. Era un pensamiento incómodo. Sin embargo, si lo miraba desde otra perspectiva, ¿significaba eso que siempre había tenido una ventaja crucial? La mayoría de los elegidos por el encantamiento se veían obligados a adaptarse de alguna manera a este despiadado estilo de vida. Pero él siempre había vivido así. ¿Era él realmente uno de los pocos perfectamente aptos para ser un despertado? Con este pensamiento, Solano se quedó dormido. Los ojos de Solano se abrieron de golpe. Un grito ensordecedor resonó en las primeras horas de la mañana. Su corazón latía con fuerza en el pecho y las palmas de las manos empezaron a sudarle. ¿Qué diablos pasó? ¿Alguna criatura de pesadilla los había encontrado aquí arriba? El grito despertó a Solano de golpe. Se puso de pie incluso antes de estar completamente despierto. De alguna manera, la espada azul ya estaba en su mano. Su sombra flotaba a su lado, lista para envolver la espada si necesitaba atacar, o para rodear su cuerpo si ya era demasiado tarde para eso. Intentó entender qué estaba pasando. Ardila estaba cerca, con su espada larga levantada en posición de defensa. Salvia no aparecía por ningún lado. ¿algo la había atrapado mientras dormían? Solano temió ver tentáculos gigantes saliendo de la oscuridad hacia ellos, pero era mejor saber si había algo ahí fuera. Usando su visión nocturna, miró a su alrededor. El horizonte por el este apenas empezaba a mostrar las primeras luces del amanecer, añadiendo un ligero tono gris a la negrura del mundo. En esa oscuridad no había señales de peligro. Finalmente, vio a Salvia. La chica ciega estaba tropezando al borde de la plataforma con una cara de espanto. Con su pelo rubio revuelto, estiraba las manos claramente perdida. Por supuesto, no había paredes que pudiera encontrar. La plataforma estaba abierta, y lo único que le esperaba a Salvia era una caída a las aguas oscuras y agitadas. Antes de que Solano se diera cuenta de lo que hacía, ya estaba corriendo. No fue lo más inteligente. Después de todo, no sabía qué había hecho gritar a Salvia ni si había algún peligro escondido cerca. Además, todavía estaba muy oscuro para que Ardila pudiera ver. Su movimiento repentino podría haber hecho que ella atacara con la espada sin preguntar. Todas estas eran buenas razones para esperar y observar primero, pero Solano, de forma irracional y sin pensarlo, actuó por instinto. Atrapó a Salvia justo antes de que diera un paso fuera de la plataforma y, sujetándola con fuerza, la jaló de vuelta hacia un lugar seguro. Ella soltó un jadeo de confusión. ¡La tengo!, gritó Solano para avisarle a Ardila. Y luego, en voz baja, le dijo a Salvia:
Estás a salvo. Todo está bien. Cálmate. Sintió el cuerpo de la chica temblando y miró a su alrededor de nuevo, tratando de entender qué la había asustado tanto, pero no había nada. Ardila también escuchaba atentamente el mar. Después de unos segundos, preguntó: ¿Ves algo? Solano negó con la cabeza, sintiéndose impotente. No. Ayudó a Salvia a sentarse en el centro de la plataforma. Mientras Ardila los vigilaba, él revisó a la chica para asegurarse de que no tuviera heridas. Todo parecía estar bien. No está herida en ninguna parte. Salvia se quedó extrañamente callada durante todo el intercambio, todavía dominada por un miedo profundo que le provocaba una respiración superficial y hacía temblar su cuerpo. Ardila bajó la mirada. Aunque su cara permanecía indiferente, Solano pudo notar que estaba un poco inquieta. Después de 1 o 2 segundos, preguntó con lo que intentaba ser un tono tranquilizador. Sonaba prácticamente igual que siempre. Salvia, ¿qué pasó? Como por arte de magia, eso pareció calmarla un poco. Al menos lo suficiente como para que hablara con voz temblorosa. Salvia extendió una mano y señaló hacia abajo. La cabeza. Vi la cabeza. Cielos. Solano frunció el ceño y miró a Ardila. ¿Vio una visión? ¿El pasado? La chica alta guardó silencio por un momento. No lo sé. Nunca había pasado antes. Ambos voltearon hacia Salvia, sin saber qué hacer. Como no había peligro aparente, se turnaron para intentar calmar a la chica horrorizada. Sin embargo, después de esa única frase, se quedó callada y se negó a hablar de nuevo. Nada parecía ayudar. Después de un rato, Ardila suspiró. Déjala tranquila por ahora. Quizás necesita tiempo. Solano estuvo a punto de replicar, pero, a decir verdad, él tampoco tenía ninguna idea. Al final, solo asintió. Está bien, la vigilaré. Ardila, sin embargo, tenía otras ideas. Mientras el sol salía y el mar agitado se retiraba, Ardila decidió darle algo de espacio a Salvia y llevó a Solano al borde de la plataforma. Sin embargo, se aseguró de no perder de vista a la chica ciega. Salvia estaba sentada abrazando sus rodillas. Tenía los ojos cerrados, pero pequeños temblores que recorrían periódicamente su cuerpo delataban que estaba despierta. A Solano le tembló un párpado. ¿Estás segura de que está bien dejarla así? Ardila le dedicó una mirada complicada. Sí. Luego, tras pensarlo un poco, añadió: Salvia es fuerte. Solano no estaba seguro de qué pensar de la opinión de Ardila. Si Estrella Cambiante consideraba a alguien fuerte, lo más probable es que lo fuera. Sin embargo, fuerte era la última palabra que le venía a la mente cuando pensaba en la chica delicada, hermosa y ciega. ¿No era ella alguien que necesitaba constantemente su ayuda? Pero, por otro lado, había diferentes tipos de fuerza. Salvia seguía viva y cuerda a pesar de su debilitante defecto. ¿Cuántas personas podrían haber hecho lo mismo? Solano se encogió de hombros. Si tú lo dices. Entonces, Ardila le hizo invocar la espada azul. Después de estudiarla un rato, asintió y sacó su espada larga de la nada. A pesar de su tamaño, era un arma elegante. La hoja estrecha de doble filo era mucho más larga que la de la espada azul, con una punta increíblemente afilada y simétrica. Toda la hoja, así como la sencilla guarda en forma de cruz y el pomo, parecían estar hechos de plata y reflejaban la pálida luz de la mañana. La empuñadura estaba firmemente envuelta en cuero negro. Ardila colocó su espada junto a la hoja de él. Tu espada puede usarse con una mano, pero su verdadero potencial solo se revela cuando se sostiene con ambas. Está creada principalmente para cortar y cercenar. De ahí el centro de gravedad más alto. Sin embargo, también puede usarse para estocar. Luego señaló la suya. Mi espada es un poco más versátil. Está creada tanto como para estocar y tiene doble filo. Sin embargo, el principio para manejar estas dos espadas es efectivamente el mismo. Tomó la espada con ambas manos, colocando una cerca de la guarda y otra cerca del pomo. Luego, realizó un corte descendente. Ambas son armas basadas en la palanca. Cuando se sostienen con dos manos, una mano empuja.
Acto seguido, empujó la espada hacia abajo con la mano cerca de la guarda, mientras que la otra mano jala. La mano cerca del pomo simultáneamente jaló la empuñadura hacia arriba, dando a la hoja un tremendo impulso de velocidad. Así es como generas fuerza y realizas golpes poderosos. Ahora, tu turno. Solano miró su espada y la agarró con ambas manos, imitando la postura de Ardila. Luego, la levantó y la bajó de un tajo, procurando aumentar la fuerza del golpe con la mano de abajo. Estrella Cambiante lo observó. Tienes que entender que un golpe no viene solo de las manos, viene de todo tu cuerpo. La fuerza nace en los pies, pasa por las caderas, el centro del cuerpo y los hombros, y solo entonces se transmite a las manos. Así. Ella demostró el corte hacia abajo de nuevo. Esta vez, Solano prestó atención a la postura general y a los movimientos de cada parte del cuerpo de Estrella Cambiante, en lugar de solo a la espada. No era un novato peleando. Por instinto, ya sabía cómo dar un buen puñetazo, aunque antes no tuviera mucha fuerza en el cuerpo. Los principios para golpear con una espada eran muy parecidos, así que Solano entendió rápido la idea general. Hizo el simple corte hacia abajo unas cuantas veces más. Después de cada intento, Ardila le daba consejos y corregía sus errores. Un rato después, por fin estuvo satisfecha con su forma de hacerlo. Bien. Solano sonrió, orgulloso de sus logros. Ardila lo miró pensativamente y asintió. Ahora, hazlo 1000 veces más. La sonrisa se congeló en la cara de Solano. ¿1000? ¿Dijo 1000? Parpadeó. ¿Disculpa? ¿Cuántas veces? Estrella Cambiante ladeó la cabeza y pensó un momento. Bueno, hoy no tenemos mucho tiempo, así que sí, solo 1000. Solano se quedó pasmado. Pensó, ¿solo 1000? pero se obligó a sonar amable. Entiendo, de acuerdo. Mientras Ardila volvía a sentarse con Salvia, él se giró hacia el mar y levantó su espada. 1. La espada azul silbó al cortar el aire. La levantó de nuevo. 2. Empujar y jalar. Así es como consigues fuerza. Pensó. 3. Golpea con todo tu cuerpo, no solo con las manos. 4. Mientras Solano levantaba su espada y la bajaba una y otra vez, finalmente, solo un pensamiento quedó en su mente. Repetición, experiencia, claridad, repetición. Y así Solano siguió y siguió esforzándose. Cortó el aire hasta que el movimiento se volvió instintivo, hasta que le dolieron los músculos y los antebrazos. Cortó el aire hasta que no oyó más que el océano, y olvidó por un instante el lugar peligroso en el que se encontraba. Después de su 1000º golpe, Solano se dio la vuelta y caminó hacia Ardila. Para sorpresa de Solano, Salvia ya no estaba encogida de miedo. Estaba de pie, con una expresión seria en la cara. Susurró: Hay algo que ambos necesitan saber, algo que vi.